El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Capítulo 114. Una sola y afilada flecha. Aunque de mala gana seguí el consejo de Bashet, y pese a que me hormigaban los dedos, esa noche no saqué el laúd del estuche, y no inundé de música mi pequeño rincón de la escuela. Llegué al extremo de guardar el estuche debajo de mi cama para evitar que su mera presencia levantara rumores en la escuela. Durante varios días hice poco más que estudiar con Bashet. Comía solo y no intentaba entablar conversación con nadie, porque de pronto me avergonzaba de cómo hablaba. Cárceres mantenía las distancias, pero siempre estaba allí, observándome, con unos ojos de serpiente, mates y agresivos. Me aproveché del excelente atour de Bashet y le hice un millar de preguntas cuya sutileza Tempi jamás habría captado. Esperé 3 días enteros y le hice la pregunta que ardía como brasa en mi interior desde que ascendiera a las estribaciones de la Sierra de Borrasca. Consideraba que me había contenido de manera admirable. Bashet, dije, ¿tu gente tiene historias de los Chandrian? Bashet me miró y de pronto su rostro, por lo general expresivo, se tornó imperturbable. ¿Y qué tiene que ver eso con tu lenguaje de signos? Con una mano hizo diversas variaciones seguidas del signo que indicaba desaprobación y reproche. Nada, admití. ¿Tiene algo que ver con tu forma de pelear? No, respondí. Pero entonces está relacionado con el Ketan, ¿no? ¿O con el Ethani? Quizá tenga algo que ver con el idioma adémico, con algún matiz de significado que te cuesta entender. No, es simple curiosidad. Bashet suspiró. "Ah, ¿qué tengo que hacer para que dirijas tu curiosidad a asuntos más urgentes?" Me preguntó, e hizo los signos de exasperado y reprimenda firme. Dejé de insistir. Bashet no solo era mi maestra, sino también mi única compañía. Por nada del mundo quería enojarla, a causarle la impresión de que no prestaba atención a sus clases. Con esa única y decepcionante excepción, Bashet era una fuente de información inagotable. Contestaba mis inacabables preguntas con rapidez y claridad, y gracias a eso tenía la impresión de que mi dominio del idioma y mi técnica de lucha mejoraban a pasos agigantados. Bashet no compartía mi entusiasmo y no tenía ningún reparo en expresarlo elocuentemente en los dos idiomas. Bashet y yo nos encontrábamos en el valle escondido donde se alzaba el árbol espada. Habíamos pasado cerca de una hora practicando la lucha con las manos y estábamos sentados en la larga hierba, descansando, para recuperar el aliento. Mejor dicho, yo estaba sin aliento. Bashet no estaba en absoluto cansada. Para ella, pelear conmigo no era nada y siempre me reprendía por mi flojedad estirando perezosamente un brazo, superando mis defensas y dándome un cachete en un lado de la cabeza. Bashet, dije, armándome de valor para formular una pregunta que me inquietaba desde hacía un tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta que quizá te parezca presuntuosa? Prefiero un alumno presuntuoso, contestó ella. Creía que habíamos superado la fase de preocuparnos por esas cosas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La señalé primero a ella y luego me señalé a mí. ¿El propósito de todo esto? Dijo Bashet imitando mi ademán. Es entrenarte lo suficiente para que dejes de pelear como un crío ebrio de la leche de su madre. Ese día llevaba el cabello rubio rojizo recogido en 2 trenzas cortas que colgaban a ambos lados del cuello. Eso le daba una apariencia curiosamente aniñada y no había contribuido a aumentar mi autoestima durante la clase. Mientras me tiraba una y otra vez al suelo, me obligaba a rendirme y me propinaba un sinfín de puñetazos y patadas, firmes, pero generosamente calculados. En una ocasión, riendo, se había colocado detrás de mí y me había dado un buen cachete en el trasero, como si ella fuera un borracho lascivo de taberna y yo una camarera con un corpiño escotado. Pero, ¿por qué? Pregunté. ¿Con qué propósito me enseñas? Si Tempi se equivocó al enseñarme, ¿por qué continuar enseñándome más? Bashet asintió en señal de aprobación. Me preguntaba cuánto tardarías en hacerme esa pregunta, dijo. Debería haber sido una de las primeras. Me han dicho que hago demasiadas preguntas, dije. Por eso, ahora procuro ir con más cuidado. Bashet se inclinó hacia adelante y de pronto adoptó una actitud formal.
Sabes cosas que no deberías saber. A Shane no le importa que conozcas el Ethany, aunque hay quien no comparte su opinión. Sin embargo, respecto a nuestro Ketan, estamos todos de acuerdo. No es para los bárbaros, es solo para los Adem, y solo para los que seguimos la vía del árbol espada. Eso es lo que piensa Shane, continuó. Si formaras parte de la escuela, formarías parte de Ademre. Si formaras parte de Ademre, ya no serías un bárbaro. Y si ya no fueras un bárbaro, no sería inadecuado que supieras estas cosas. Tenía cierta lógica, aunque algo enrevesada. Y eso significa también que Tempi no se habría equivocado al enseñarme. Exacto, confirmó Bashet. En lugar de traer a casa un cachorro que nadie quiere, sería como si hubiera devuelto un cordero extraviado al redil. ¿Solo puedo ser un cordero o un cachorro? Di un suspiro. Lo encuentro indecoroso. Peleas como un cachorro, dijo Bashet, con entusiasmo y torpeza. Pero, ¿no formo parte ya de la escuela? Pregunté. Al fin y al cabo, me estás enseñando. Bashet negó con la cabeza. Duermes en la escuela y comes con nosotros, pero eso no te convierte en alumno. Muchos niños estudian el Ketan con la esperanza de ingresar en la escuela y vestir el rojo algún día. Viven y estudian con nosotros. Están en la escuela, pero no forman parte de ella. ¿Lo entiendes? No me explico que haya tantos que quieran hacerse mercenarios, comenté, con toda la delicadeza de la que fui capaz. Tú pareces bastante interesado, repuso Bashet con aspereza. A mí me interesa aprender, dije, no convertirme en mercenario. Lo digo sin ánimos de ofender. Bashet estiró el cuello para liberar la tensión acumulada en los músculos. Eso es por culpa de tu idioma. En las tierras bárbaras, los mercenarios son el peldaño más bajo del escalafón social. Por muy necio o inútil que sea un hombre, siempre puede llevar un garrote y ganarse medio penique al día custodiando una caravana. ¿No es así? Ese estilo de vida tiende a atraer a tipos duros, dije. Nosotros no somos esa clase de mercenarios. Nos pagan, pero escogemos qué trabajos queremos hacer. Hizo una pausa. Si peleas por tu bolsa, eres un mercenario. ¿Cómo llamas al que lucha por deber hacia su país? ¿Soldado? ¿Y al que pelea para defender la ley? Alguacil. ¿Y al que pelea para defender su reputación? Esa tuve que pensarlo un poco. ¿Duelista, quizá? ¿Y al que pelea por el bien de otros? Amir, dije sin pensarlo. Bashet me miró ladeando la cabeza. Esa es una respuesta interesante, dijo. Levantó un brazo, mostrándome con orgullo la manga de su camisa roja. A los Adem nos pagan para vigilar, perseguir y proteger. Peleamos por nuestra tierra, nuestra escuela y nuestra reputación. Y peleamos por el Ethani, con el Ethani, en el Ethani. Todo eso a la vez. En adémico llamamos Sethan a quien se viste del rojo. Me miró. Y eso es algo de lo que nos orgullecemos mucho. Entonces, un mercenario ocupa un rango muy alto en el escalafón Adem, dije. Bashet asintió con la cabeza. Pero los bárbaros no conocen esa palabra, y aunque la conocieran, no la entenderían. De modo que tenemos que contentarnos con mercenario. Bashet arrancó dos largas briznas de hierba y empezó a entretejerlas, formando un cordón. Por eso la decisión de Shane es tan difícil. Tiene que sopesar lo que es correcto y lo que es más conveniente para su escuela. Y teniendo también en cuenta el bien de toda la vía del árbol espada, en vez de tomar una decisión apresurada, está jugando un juego más paciente. Personalmente, creo que confía en que el problema se resolverá por sí solo. ¿Cómo puede el problema solucionarse por sí solo? Pregunté. Podrías haberte escapado, contestó Bashet. Muchos daban por hecho que lo harías, si yo hubiera decidido que no valía la pena enseñarte. También le habría solucionado el problema a Shane. Podrías haber muerto durante el entrenamiento, o haber quedado mutilado. La miré fijamente. A veces se producen accidentes, dijo Bashet encogiendo los hombros. No pasa a menudo, pero pasa. Si tu maestro hubiera sido Cárcere, hizo una mueca. ¿Y
¿Cómo pasa uno a ser oficialmente miembro de la escuela? ¿Hay un examen o algo así? Bashet negó con la cabeza. Primero, alguien tiene que presentarte como candidato y defender que mereces ingresar en la escuela. ¿Tempi? Pregunté. Alguien importante, aclaró Bashet. Supongo que esa eres tú, dije con voz pausada. Bashet sonrió y se dio unos golpecitos en la nariz torcida. Luego me señaló a mí. Solo has necesitado 2 intentos. Si sigues progresando hasta convencerme de que no me avergonzarás, te presentaré como candidato y podrás hacer el examen. Siguió entretejiendo las briznas de hierba, moviendo las manos con un patrón constante y complicado. Era la primera vez que veía a un Adem jugueteando con algo mientras hablaba. Los Adem no podían hacer eso, claro. Necesitaban tener siempre una mano libre para hablar. Si apruebas el examen, dejarás de ser un bárbaro. Tempi quedará vindicado y todos estarán contentos. Excepto los que no lo están, claro. ¿Y si no apruebo el examen? Pregunté. ¿O si tú decides que no soy lo bastante bueno para presentarme? Entonces las cosas se complican. Se levantó. Ven, Shane me ha dictado que hoy quiere hablar contigo. No sería correcto que llegáramos tarde. Bashet me guió hasta el pequeño grupo de edificios bajos de piedra. La primera vez que los había visto había creído que formaban el pueblo, pero ahora sabía que componían la escuela. Aquel grupo de edificios era como una universidad en miniatura, solo que allí no había un régimen programado como al que yo estaba acostumbrado. Tampoco había un sistema jerárquico formal. A los que vestían el rojo los trataban con deferencia y era evidente que mandaba Shane. Aparte de eso, únicamente percibí una vaga impresión de una jerarquía social. Tempi ocupaba un puesto bastante bajo y de poco prestigio. Bashet ocupaba un puesto bastante alto y respetado. Cuando llegamos a la cita, Shane estaba realizando el ketan. La observé en silencio mientras se movía a la velocidad de la miel extendiéndose por el tablero de una mesa. El ketan adquiere mayor dificultad cuando más despacio lo ejecutas, pero ella hacía los movimientos a la perfección. Tardó media hora en terminar, y después abrió una ventana. Una ráfaga de viento trajo el dulce olor a hierba de verano y el sonido de las hojas. Shane se sentó. Respiraba con normalidad, aunque estaba cubierta de una fina capa de sudor. ¿Te contó Tempi los 99 cuentos? Me preguntó sin preámbulos. ¿Sobre Aethe y los inicios de los Adem? Negué con la cabeza. Muy bien, dijo Shane. No le corresponde a él hacer tal cosa, y no podría hacerlo correctamente. Miró a Bashet. ¿Cómo va con el idioma? Deprisa, ¿cómo van estas cosas? Respondió Bashet. Sin embargo. Muy bien, dijo Shane, y empezó a hablar en un natur preciso, con ligero acento. Lo contaré así, para que haya menos interrupciones y menos malentendidos. Hice el signo de gratitud respetuosa, esmerándome al máximo. Esta es una historia de hace muchos años, dijo Shane con parsimonia, antes de esta escuela, antes de la vía del árbol espada, antes de que los Adem conocieran el Ethani. Esta es una historia del inicio de todas esas cosas. La primera escuela Adem no enseñaba el arte de la espada. Aunque parezca extraño, la fundó un hombre llamado Aethe, que aspiraba a dominar el arco y la flecha. Shane hizo un paréntesis en su relato para aclarar. Debería saber que, en aquellos días, el uso del arco estaba muy extendido. Su dominio estaba muy valorado. Éramos pastores y nuestros enemigos nos agredían frecuentemente. El arco era la mejor arma que teníamos para defendernos. Shane se reclinó en la silla y continuó. Aethe no se había propuesto fundar una escuela. En aquellos días no había escuelas. Solo aspiraba a mejorar sus habilidades.
Puso en ello todo su empeño hasta que pudo dispararle una manzana a una distancia de 30 metros. Siguió entrenándose hasta que consiguió dispararle a la mecha de una vela encendida. Al poco tiempo, el único blanco que se le resistía era un trozo de seda suspendida y agitándose al viento. Aece perseveró hasta que consiguió adivinar cómo soplaría el viento. Una vez conseguido eso, ya no fallaba nunca. Empezaron a circular historias de su gran talento y otros acudieron a él. Entre ellos estaba una joven llamada Rece. Al principio, Aece dudó que Rece tuviera la fuerza necesaria para tensar el arco, pero al poco tiempo la consideraba su alumna más aventajada. Como ya he dicho, eso sucedió hace muchos años y muy lejos de donde nos encontramos ahora. En aquellos días, los Adem no teníamos el Ethani para guiarnos, y por eso fue una época dura y sangrienta. En aquellos días, no era inusual que un Adem matara a otro por orgullo, o por una discusión, o para demostrar su habilidad. Como Aez era el mejor arquero, muchos lo retaban. Pero un cuerpo no es un blanco difícil para quien puede disparar contra un trozo de seda agitado por el viento. Aece les daba muerte con la facilidad con que se corta el trigo. Se llevaba una sola flecha al duelo y declaraba que si esa sola flecha no era suficiente, merecía que lo mataran. Aede se hizo mayor y su fama se extendió. Se instaló y fundó la primera escuela Adem. Pasaron los años y Aede entrenó a muchos Adem para convertirlos en guerreros mortíferos. Todos sabían que si dabas a un alumno de Aede 3 flechas y 3 monedas, tus 3 peores enemigos nunca volverían a molestarte. Y así fue como la escuela se hizo rica, célebre y gloriosa. Y también a Eze. Entonces Rece fue a hablar con él. Rece, su mejor alumna. Rece, la que estaba más cerca de su oído y de su corazón. Rece habló con Aece y discreparon. Luego discutieron. Luego gritaron tan fuerte que toda la escuela podía oírlos a través de las gruesas paredes de piedra. Y al final, Rece retó a Ece a un duelo. Aece aceptó, y todos sabían que el vencedor controlaría la escuela a partir de ese día. Como era quien había sido retado, Aece fue el primero en escoger el lugar. Decidió situarse en medio de un bosquecillo de árboles jóvenes, cuyo balanceo tapaba intermitentemente su figura. En circunstancias normales, no se habría molestado en tomar tantas precauciones, pero Rece era su mejor alumna y sabía leer el viento tan bien como él. Aece se llevó su arco de cuerno, se llevó una sola y afilada flecha. Entonces Rece escogió dónde quería situarse. Subió a lo alto de un monte. Su silueta se recortaba contra el cielo desnudo. No llevaba ni arco ni flecha, y cuando llegó a la cima se sentó tranquilamente en el suelo. Eso fue, quizá lo más extraño, pues era bien sabido que Aece solía disparar a su enemigo en la pierna en lugar de matarlo. Aece vio que su alumna se sentaba y le embargó la ira. Tomó su única flecha y armó el arco. Tensó la cuerda que le había hecho Rece,
tejida con las largas y fuertes hebras de su propio cabello. Shane me miró a los ojos. Lleno de ira, Aethe disparó su flecha, que golpeó a Rece como un rayo. Aquí. Se señaló con dos dedos la curva interior del pecho izquierdo. Todavía sentada, con la flecha sobresaliendo de su pecho, Rece sacó una larga cinta de seda blanca de debajo de la camisa. Arrancó una pluma blanca de la flecha, la mojó en su sangre y escribió 4 versos en la cinta. Rece sostuvo la cinta en alto unos momentos y dejó que el viento la hiciera ondear primero hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces Rece soltó la cinta, que revoloteó por el aire subiendo y bajando arrastrada por la brisa. Retorciéndose en el viento, la cinta zigzagueó entre los árboles y fue a parar contra el pecho de Aethe. Los versos rezaban: Aethe, junto a mi corazón, sin vanidad, la cinta, sin deber, el viento, sin sangre, la victoria. Oí un débil ruido y vi que Bashet lloraba discretamente. Tenía la cabeza agachada y las lágrimas resbalaban por su cara y goteaban por su camisa roja, dejando en ella manchas más oscuras. Shane continuó: hasta que no leyó esos versos, Aethe no se dio cuenta de la profunda sabiduría que poseía su alumna. Fue corriendo a curarle las heridas a Rece, pero la punta de la flecha se había alojado demasiado cerca de su corazón y era imposible arrancársela. Rece solo vivió 3 días y el desconsolado Aethe no se separó de su lado. Le entregó a Rece el control de la escuela y escuchó sus palabras, y en todo ese tiempo la punta de su flecha seguía clavada junto al corazón de su alumna. En esos 3 días, Rece dictó 99 historias y Aethe las transcribió. Esos relatos son el inicio de nuestro conocimiento del Ethani, son las raíces de todo Ademre. Al final del tercer día, Rece terminó de contarle la historia número 99 a Aethe, que ya se consideraba el alumno de su alumno. Cuando Aethe terminó de escribir, Rece le dijo: queda una última historia, más importante que todas las demás, y esa se sabrá cuando despierte. Entonces Rece cerró los ojos y se durmió, y mientras dormía, murió. Aethe vivió 40 años más y dicen que nunca volvió a matar. En esos años le oyeron decir a menudo: gané el único duelo que he perdido. Siguió dirigiendo la escuela y entrenando a sus alumnos para convertirlos en maestros del arco, pero también les enseñaba a ser sabios. Les contaba las 99 historias y así fue como Adem reconoció el Ethani. Y así fue como nos convertimos en lo que somos. Hubo una larga pausa. Gracias, Shane, dije, e hice lo mejor que pude el signo de gratitud respetuosa. Me gustaría mucho oír esas 99 historias. Esas historias no son para los bárbaros, replicó Shane, pero no parecía ofendida por mi petición e hizo un signo que combinaba reproche y pesar. Entonces cambió de tema. ¿Cómo va tu Ketan? Me esfuerzo para mejorar, Shane. Shane miró a Bashet. ¿Es cierto? No cabe duda de que se esfuerza, dijo Bashet, que todavía tenía los ojos enrojecidos de llorar.
Diversión irónica. Pero también hay progresos. Shane asintió. Aprobación con reservas. Mañana, unos cuantos vamos a luchar. Quizá podrías traerlo a que mire. Bashet hizo un elegante signo que me hizo darme cuenta de lo poco que conocía las sutilezas del lenguaje de signos. Agradecimiento cortés y aceptación levemente sumisa. Deberías sentirte halagado, me dijo Bashet, contenta. Una conversación con Shane y una invitación para verla luchar. Nos dirigíamos a un valle profundo y protegido donde solíamos practicar el ketan y la lucha con las manos. Sin embargo, seguían asaltándome pensamientos desagradables e inevitables. Pensaba en los secretos y en el afán de las personas por guardarlos. Me preguntaba cómo reaccionaría Kilvin si yo llevara a alguien a la factoría y le enseñara la cigaldría de sangre, hueso y pelo. Solo de pensar en la ira del corpulento artífice me echaba a temblar. Sabía los problemas a los que me enfrentaría. Aquello estaba muy bien especificado en las leyes de la universidad, pero ¿qué le haría Kilvin a la persona a la que yo hubiera enseñado esas cosas? Bashet me golpeó en el pecho con el dorso de la mano para atraer mi atención. He dicho que deberías sentirte halagado, repitió. Lo estoy, le aseguré. Bashet me tomó por el hombro y me obligó a girarme para que la mirara. Te has quedado muy pensativo. ¿Qué le harán a Tempi si esto acaba mal? Pregunté a bocajarro. La alegría desapareció del rostro de Bashet. Le quitarán el rojo, y la espada, y su nombre, y le cortarán de la lazanta. Inspiró lentamente. Si eso pasa, es improbable que lo acepten en otra escuela, de modo que en la práctica quedará exiliado de Adenre. Pero a mí no pueden castigarme con el exilio, dije. Obligarme a volver al mundo solo empeoraría el problema, ¿no? Bashet no dijo nada. Cuando empezó todo esto, continué, me animaste a marcharme. Si me hubiera escapado, ¿me habrían dejado irme? Hubo un largo silencio que me reveló la verdad, pero Bashet también lo dijo en voz alta. No. Le agradecí que no me mintiera. ¿Y cuál sería mi castigo? Pregunté. ¿La cárcel? Sacudí la cabeza. No, no sería práctico mantenerme encerrado aquí durante años. La miré. ¿Cuál sería? Tu castigo no es lo que nos preocupa, dijo. Después de todo, eres un bárbaro. No sabías que lo que hacías estaba mal. Nuestra principal preocupación es impedir que enseñes a otros lo que han robado, impedir que lo utilices en tu propio provecho. No había contestado mi pregunta. Me quedé mirándola. Algunos opinan que lo mejor sería matarte, dijo con franqueza, pero la mayoría cree que matarte no es de Lethany. Shane es una de ellas. Y yo también. Me relajé un poco. Al menos eso ya era algo. Y supongo que una promesa por mi parte no tranquilizaría a nadie, ¿verdad? Bashet me sonrió con cordialidad. El hecho de que volvieras con Tempi dice mucho en tu favor, y te quedaste cuando yo intenté ahuyentarte. Pero la promesa de un bárbaro no tiene mucho valor. Entonces, ¿qué? Pregunté. Sospechaba cuál iba a ser la respuesta, y sabía que no iba a gustarme. Bashet inspiró hondo. Podrían impedir que enseñes lo que sabes extirpándote la lengua o quitándote los ojos, dijo sin tapujos. Para impedir que utilices el ketan podrían dejarte cojo, cortarte el tendón del tobillo o lastimarte la rodilla de tu pierna buena. Encogió los hombros. Pero se puede ser un buen luchador incluso con una pierna lastimada, por eso sería más eficaz amputarte los dos dedos más pequeños de la mano derecha. Eso sería... Bashet siguió hablando con total naturalidad. Creo que pretendía tranquilizarme, pero sus palabras surtieron el efecto contrario. Yo no podía parar de imaginármela cortándome los dedos con la misma tranquilidad con que se parte una manzana. Empecé a verlo todo brillante en la periferia de mi visión y aquella vívida imagen mental me revolvió el estómago.
Por un momento pensé que iba a vomitar. El mareo y la náusea pararon. Recobré los sentidos y me di cuenta de que Bashet había terminado de hablar y me miraba fijamente. Antes de que yo pudiera decir nada, Bashet hizo un ademán de desdén y dijo: Ya veo que hoy no puedo hacer nada contigo. Tómate el resto de la tarde libre, ordena tus ideas o practica el ketan. Ve a contemplar el árbol espada. Continuaremos mañana. Caminé un rato sin rumbo fijo, tratando de no imaginarme que me cortaban los dedos. Al remontar una cuesta tropecé, casi literalmente, con una pareja de Adem. Estaban desnudos, escondidos en un bosquecillo. Los Adem no se apresuraron a recoger su ropa cuando salí de entre los árboles, y en lugar de intentar disculparme con mi pobre lenguaje y mis confusos pensamientos, me limité a girar en redondo y marcharme, muerto de vergüenza. Intenté practicar el ketan, pero no conseguía concentrarme. Fui a contemplar el árbol espada, y al principio verlo oscilar suavemente agitado por el viento me tranquilizó. Entonces mi mente comenzó a vagar, y volvió a saltarme la imagen de Bashet amputándome los dedos. Oí las 3 campanadas que anunciaban la hora de la cena y me dirigí al comedor. Estaba de pie en la cola, con cara de idiota del esfuerzo mental que tenía que hacer para no pensar que iban a hacer cenarme las manos, cuando me fijé en que los Adem que estaban más cerca de mí no me quitaban los ojos de encima. Una niña de unos 10 años me miraba con el asombro claramente reflejado en el rostro, y un hombre con el rojo de mercenario lo hacía como si acabara de ver cómo me limpiaba el culo con un trozo de pan y me lo comía. Entonces me di cuenta de que estaba tarareando. No muy alto, pero sí lo bastante para que me oyeran quienes tenía al lado. No debía llevar mucho rato haciéndolo porque solo iba por el sexto verso de Vete de la ciudad, calderero. Paré, bajé la mirada, tomé mi comida y me pasé 10 minutos intentando comer. Conseguí dar algunos bocados, pero nada más. Al final desistí y me fui a mi habitación. Tumbado en la cama, repasé las opciones que tenía. ¿Hasta dónde podía llegar si huía? ¿Podía perderme en el campo? ¿Podría robar un caballo? ¿Había visto algún caballo desde que había llegado a Hyrule? Saqué el laúd del estuche y practiqué algunos acordes, recorriendo el largo mástil del instrumento con mis 5 dedos inteligentes. Pero mi mano derecha se moría por rasguear y puntear las cuerdas. Era tan frustrante como intentar besar a alguien utilizando solo un labio, y no tardé en cansarme. Al final, saqué mi shaed y me rebujé con él. Era caliente y reconfortante. Me puse la capucha, bien calada, y pensé en aquella parte oscura de Fata donde Felurian había recogido las sombras para confeccionarlo. Pensé en la universidad, en Will y en Sim, en Auri, Debbie y Fela. Nunca había sido muy popular en la universidad, y mi círculo de amistades nunca había sido muy amplio. Pero la verdad es que me había olvidado de lo que era estar solo de verdad. Entonces pensé en mi familia, pensé en los Chandrian, pensé en Isa, en su elegante fluidez. Sostenía la espada como si fuera un trozo de hielo invernal. Pensé en matarlo. Pensé en Dena y en lo que me había dicho el Zae. Pensé en su mecenas y en lo que le había dicho la última vez que habíamos discutido. Y pensé en el día que Dena había tropezado en el camino y yo la había sujetado. En la suavidad de la curva de su cadera contra mi mano. Pensé en la forma de sus labios, el sonido de su voz, el olor de su cabello. Y al final entré de puntillas por las puertas del sueño.